tardes. Estimado público, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta vez en una actividad conjunta de los amigos de habla hispana de la Universidad de Tel Aviv y la Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya. Como es de costumbre, les recuerdo, por favor, apagar los celulares. Permítanme saludar en primera instancia al embajador del Uruguay, don Bernardo Graiber, y su encantadora esposa, Karen, que enaltecen con su presencia esta velada. El tema que nos congrega hoy, la actualidad de la Shoah, del antisemitismo tradicional y racismo, a la judeofobia antisionista, es de suma importancia en las circunstancias que vivimos y conocemos. Las fuerzas y prejuicios que amenazaron y continúan amenazando a nuestro pueblo no han desaparecido, por el contrario, han resurgido con nuevos rostros y los mismos peligros. Frente a ellos, no podemos ser indiferentes. Son parte de nuestra memoria colectiva y de nuestros desafíos. Para hablar de estos temas, de los orígenes del antisemitismo y de su expresión moderna, hemos invitado a dos distinguidos expositores, Gabriel Vilensky y Graciela Vendrell. Nuestro primer disertante, Gabriel Vilensky, es autor del libro 6 millones de crucifixiones, cómo las enseñanzas antisemitas en el cristianismo allanaron el camino al Holocausto. Gabriel es un veterano ingeniero de la industria de la computación y fue uno de los fundadores de una empresa de software que desarrolló programas muy exitosos a nivel internacional y ganadora de varios premios importantes. Aprovechando su experiencia tecnológica, Gabriel se embarcó en un proyecto de investigación metódica y exhaustiva que le tomó varios años sobre el origen del odio de los perpetradores del genocidio nazi. El fruto de ese trabajo es el libro en inglés 6 Million Crucifixions, que salió a la luz hace muy poco tiempo. Nuestra segunda disertadora es la doctora Graciela Vendrell, conocida investigadora de esta universidad en el Instituto Stefan Roth para el estudio del antisemitismo y el racismo. Graciela es además docente en la Universidad de Haifa, directora del Instituto Moreshet, memorial a nombre de Mordechai Angelevich para el estudio del Holocausto. Entre los varios libros suyos publicados se encuentran en español Católicos, nazis y judíos, en la Argentina en los tiempos del Tercer Reich, y La Iglesia ante el Holocausto, España y América Latina, 1933 a 1945. Al final de ambas disertaciones, el público tendrá oportunidad de hacer preguntas a los disertantes. Dejo con ustedes a Gabriel Vilensky. Buenas tardes, gracias por venir. Como decía ahí en la introducción, yo no soy un académico tradicional, lo cual puede llegar a ser más interesante en la charla de hoy porque la forma que yo abordé el tema que vamos a hablar hoy es desde el punto de vista de una persona común y corriente, si se quiere, no un académico tradicional. El libro que yo escribí no es tan denso de pronto como un libro académico tradicional, y la intención de hacerlo de esa forma fue para que la gente no académica, la gente que no es experta en la materia pueda entender y pueda disfrutar entre comillas, del material.
El tema que vamos a discutir hoy, del que vamos a hablar hoy, es importante porque yo creo que la mayoría de las personas no tienen realmente muy claro, tal vez, por qué los alemanes y sus ayudantes odiaban tanto a los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la mayoría de las personas, y esto me incluía a mí hasta no hace mucho tiempo, sabían de la propaganda nazi, sabían del antisemitismo prevalente en Alemania en los años 30 y por supuesto durante la guerra, pero no necesariamente de dónde provenía este odio, de dónde venía esta manifestación realmente casi viral, si se quiere. Yo durante muchos años, desde que era adolescente, estaba siempre intrigado por esta pregunta. Siempre me preguntaba, ¿cómo era posible? ¿Por qué los alemanes odiaban tanto? ¿Qué fue lo que les motivó a odiar de esa manera y actuar de la manera que actuaron? Por más libros que había leído, no me satisfacía, porque los libros en general trataban sobre el indoctrinamiento de los alemanes, de los nazis, en la población alemana, así como en otros países. Y ese indoctrinamiento era racial y era pseudocientífico. Pero yo me hacía la pregunta, bueno, por más propaganda que hicieran los alemanes, ¿cómo era posible que los alemanes llegaran a odiar de esa forma? Porque yo puedo hacer propaganda y puedo decirles a todos ustedes que los suecos o los húngaros o lo que fuera son los culpables de todos los problemas del mundo, que están conspirando para tomar posesión de la economía global, que son hijos del diablo, toda clase de cosas les puedo decir, se lo puedo decir por una década, y eso no los va a motivar a ustedes a odiar a los suecos o húngaros o lo que fuera, al punto de hacer lo que hicieron los alemanes. Entonces, tenía que ver algo más. Cuando finalmente comprendí qué es lo que estaba detrás de ese indoctrinamiento, fue lo que me motivó básicamente para escribir el libro, y espero que lo que hablemos hoy les ayude a ustedes también, a aquellas personas aquí que no sepan, les ayude a comprender qué fue lo que estuvo tras esa motivación. Básicamente, cuando Hitler llegó al poder en 1933, ya la población alemana estaba preparada para recibir su mensaje. Cuando él comenzó, bueno, antes del 33, cuando él comenzó con sus discursos políticos, cuando intentó convencer a la población de que los judíos eran los culpables de todos los problemas del mundo, la gente ya estaba lista para escuchar esto. Ya estaba lista porque ellos habían estado escuchando de parte de sus maestros, de parte de sus padres, de los miembros del clero y de otros, que los judíos eran efectivamente culpables de todos los problemas del mundo. Lo habían escuchado desde siempre, de hecho, por muchas y muchas generaciones. Esta transmisión de odio y de culpabilidad, la acusación de culpabilidad a los judíos, precede a los alemanes por centurias. Entonces, cuando los nazis comenzaron con su mensaje antisemita, la gente ya estaba predispuesta a escuchar cualquier mensaje de odio que se adaptara al mensaje que ya tenían incorporado en su mente. Entonces, vamos a hablar brevemente de cuáles fueron los antecedentes históricos. Cuando murió Jesús, en el año 33, sus seguidores se rehusaron a aceptar que había muerto. Sus seguidores eran una pequeña secta, que en ese momento era simplemente un subgrupo dentro del judaísmo. Y ellos se negaron a aceptar que había muerto, no podían comprender cómo era posible que haya tenido ese fin. Después de unos días, después de su muerte, comenzaron a investigar y comenzaron a leer en el Antiguo Testamento, que por supuesto era lo único que existía en ese momento, y empezaron a encontrar ciertos patrones, empezaron a encontrar cosas que ellos empezaron a ver como si fueran profecías. Todas estas cosas se fueron empezando a incorporar en explicaciones que se compartían alrededor de una mesa, y toda esta gente empezaba de esta forma a comprender, o ellos creían que comprendían, qué es lo que había sucedido basado en lo que aparentaban ser profecías en el Antiguo Testamento. Con el tiempo, esta gente comenzó a cristalizar todos estos pensamientos, y esto eventualmente se convirtió en el Nuevo Testamento. Pero desde ese momento, los judíos
comenzaron a ser acusados de deicidio, de haber matado a Jesús, de ser responsables de su muerte. Históricamente esto es incorrecto porque el Imperio Romano, que era el ente que estaba dominando Judea en esa época, en Israel en esa época, fueron los culpables de su arresto y de su condena y de su muerte. La crucifixión era más bien un método de ejecución romana que se utilizaba exclusivamente para matar a aquellos miembros de la población que los romanos consideraban subversivos. Jesús era considerado subversivo, por ende Pilato lo ejecutó muy fácilmente porque para él era uno más del montón. De hecho, Pilato era el gobernador de Judea de esa época, era un hombre muy brutal, había sido llamado a regresar a Roma a dar cuenta de sus actos tan brutales, y para él crucificar a uno más no significaba demasiado. Jesús entonces fue crucificado como un subversivo. De hecho, en la placa arriba de la cruz dice Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Para Pilato, el que alguien venga a decir que era Mesías o que era el rey era un acto subversivo, punto, no había más que hablar. Entonces, a partir de ese momento se le empezaron a acusar a los judíos de haber sido responsables de la crucifixión. Esta acusación fue posiblemente la más grave que hicieron en esta secta cristiana, este grupo cristiano original, y que después fue como una bola de nieve y se fue agrandando. Y con el tiempo esta acusación se convirtió en algo mucho más grave, y lo que comenzó como una simple acusación se convirtió en odio, en un odio muy latente, en un odio muy fuerte. Teológicamente tal vez no tenga demasiado sentido acusar a alguien de haber matado a Jesús cuando desde el punto de vista cristiano la muerte de Jesús se suponía que había sido dictaminada por Dios y estaba prevista para traer la salvación de los cristianos. Pero en cualquier caso acusaron a los judíos de esto, y esto se convirtió en un grave problema con el tiempo. Ya vamos a volver un poquito más sobre esto más adelante. Entonces, en un principio esta secta necesitaba distanciarse y diferenciarse de los judíos. Ellos eran judíos, pero necesitaban diferenciarse del grupo central de judíos. Y necesitaban hacer esto porque en el año 66 estaba la guerra judía, la gente que vivía aquí luchaban contra el Imperio Romano. Fue una guerra muy brutal, muy sangrienta, duró 4 años, culminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y la dispersión de parte del pueblo judío. La otra parte fue vendida como esclavos. Cuando sucedió esto, entonces esta secta fue necesario que esta secta se distanciara de los guerreros judíos, porque en frente de los romanos ellos necesitaban aparentar o parecer como que no pertenecían al grupo de judíos, porque el grupo de judíos había causado tantos problemas para los romanos que esta gente quiso diferenciarse de ellos. Por otro lado, este grupo cristiano, los primeros cristianos, empezaron a hacer proselitismo, un proselitismo mucho más activo que el que era tradicional en el judaísmo, y intentaron y lograron hacer proselitismo entre los gentiles, entre los pueblos fuera de la Judea de esa época. Para conseguir hacer esto necesitaban hacer 2 cosas, o 3 cosas más bien. Por un lado, hacerlo más fácil para ellos, para los gentiles, adoptar la nueva religión. Una de las cosas que hicieron fue cancelaron los requerimientos de circuncisión, y también cancelaron muchos de los requerimientos dietéticos del judaísmo, que eran muy difíciles para la gente fuera del judaísmo, para adoptar para la gente fuera del judaísmo. Entonces hicieron esto para congraciarse con los romanos y para poder conquistar, si se quiere, a los pueblos fuera de Judea, en Siria, en Turquía, en el Imperio Romano en general, en Grecia y demás. Y comenzaron con un nuevo concepto que se llamó supersesionismo. Y el supersesionismo básicamente consiste en indicar que el cristianismo era una rama completamente independiente y separada del judaísmo, y empezaron a buscar cosas que eran distintas, buscaron todas las diferencias posibles, cambiaron el Shabbat y lo pusieron en el domingo, y así como eso, otras diferencias que encontraron las fueron realzando. Con el tiempo las cosas fueron cambiando, y ellos escribieron sus propios libros sagrados que se convirtieron en el Nuevo Testamento, y de hecho el mismo nombre que le dieron ellos a la Biblia hebrea
Antiguo Testamento y a la Biblia cristiana, Nuevo Testamento, indica, da la pauta de este supersesionismo, de esta sensación de que una cosa ya pasó y ahora hay algo nuevo. El llamar a la Biblia hebrea Antiguo Testamento y a la Biblia cristiana Nuevo indica que uno superó al otro, uno ya pasó a la historia, si se quiere. Otra cosa que sucedió fue que los cristianos, ya en la época de la destrucción del templo en el año 70, comenzaron a pensar que Dios había abandonado el pueblo judío y como ya había cambiado el antiguo, el pueblo elegido que había sido el pueblo de Israel, ya había pasado a ser ahora el pueblo cristiano, la nueva secta cristiana. Y asumieron que la destrucción del segundo templo en el año 70 era castigo divino por la reticencia del pueblo judío a aceptar a Jesús como el Mesías. Por supuesto, desde el punto de vista judío, los judíos en general, salvo esa pequeña secta, no aceptaron que Jesús era el Mesías, por varias razones. Por un lado, porque el Mesías se suponía que iba a redimir el mundo, y Jesús no hizo eso. Se suponía que iba a eliminar todos los problemas del mundo y convertir el mundo en un lugar mejor para vivir, y Jesús no hizo eso tampoco. El mundo seguía siendo igual de brutal y horrible como había sido cuando él estaba vivo, bajo el yugo romano. Y además murió de una forma horrenda también. Entonces, desde el punto de vista de la mayoría de los judíos que vivían en Judea y en otras partes del mundo, Jesús no era el Mesías. Desde el punto de vista cristiano, para este grupo, esto era básicamente una blasfemia. Para ellos era inaceptable que los judíos no aceptaran a Jesús como el Mesías. Y por supuesto esto creó una enemistad que con el tiempo se convirtió en algo más grande y terminó siendo odio. Hacia la Edad Media, ese odio llegó a violencia. Lo que comenzó siendo violencia verbal, si se quiere, en el Nuevo Testamento, se convirtió en violencia real. En la época de las Cruzadas, en el siglo XI, los cristianos fueron a liberar Tierra Santa del yugo musulmán, pero en el camino, en Europa, fueron masacrando a todos los judíos que encontraban. E hicieron esto porque para ellos, que venían aquí, venían a Tierra Santa a liberar la Tierra Santa y Jerusalén, el Santo Sepulcro y demás, lo venían a liberar para que estuvieran manos cristianas. Para estos cristianos, el mundo, la liberación de la tierra natal de Jesús y el lugar donde murió, traía en su mente todos los eventos que sucedieron con la muerte de Jesús, la crucifixión y demás, que, recuerden, para los cristianos representaba un acto de asesinato por parte de los judíos. Por más que haya sido históricamente incorrecto, esto es lo que ellos creían. Entonces, cuando fueron a las cruzadas, básicamente fueron matando a todos los judíos que veían, y lo hicieron en forma horrorosa y mataron a muchos miles de personas, especialmente en Alemania, a lo largo del Rin, pero también en la parte de Alsacia, en Francia y en otros lugares, en camino desde Europa hacia Israel, hacia Tierra Santa. Con el tiempo también lo que sucedió fue que en el mundo cristiano se empezó a acusar a los judíos de ser culpables de todos los problemas del mundo. Y no importaba qué tan ridículo haya sido la acusación, para ellos era válida. Entonces, en el siglo XI también surgió una acusación en Inglaterra que se llamó el asesinato ritual. El asesinato ritual surgió en Norwich, en Inglaterra, y básicamente era la acusación de que los judíos raptaban a niños cristianos y les extraían la sangre para hacer matzá. Por supuesto, esto no tiene cabeza, pero esto no detuvo a nadie, porque todos lo creían. Esto corrió de Inglaterra, rápidamente se esparció por todo el continente, y la gente realmente creía que los judíos hacían esto, y cada vez que desaparecía un niño cristiano, acusaban a los judíos. Y hubo persecución muy violenta, y los torturaban. Ya en esa época estaba la Inquisición, los torturaban, los quemaron muchas veces, tratando de extraerles confesiones de que efectivamente el niño cualquiera desapareció porque los judíos, hay un cabal de judíos supuestamente que los había raptado a estos niños para extraerles la sangre. Pero habían otras cosas. Por ejemplo, cuando llegó la peste negra a Europa,
siglo XIV, la peste negra vino del Medio Oriente, era de la zona de Turquía, invadió Europa y se fue corriendo rápidamente por todo el continente hasta que llegó a Inglaterra. Cuando llegó a Inglaterra ya un tercio de toda la población europea había muerto. La población cristiana, que por supuesto era la gran mayoría de Europa, nuevamente, como de costumbre, acusó a los judíos. Los acusaban de envenenar los pozos de agua y los acusaban de traer la peste negra, lo cual tampoco tiene ninguna lógica porque los judíos estaban muriendo tanto como los cristianos. Tampoco detuvo a los cristianos de creer que los judíos eran los culpables, a pesar de que los judíos también estaban muriendo. Pero bueno, entonces hubo toda clase de acusaciones de esta naturaleza y en la Iglesia Católica ellos promulgaron unas leyes y en estas leyes fue en la época medieval en donde se estableció por primera vez leyes antijudías. Estas leyes incluían varias cosas que fueron utilizadas luego por los nazis. Por ejemplo, forzaron a los judíos a utilizar vestimentas que los identificaban, porque para los cristianos los judíos había un efecto muy negativo y muy pernicioso de parte de los judíos. Entonces los cristianos pensaban que era muy importante para ellos identificar a los judíos para no mezclarse con ellos, para no tener contacto con ellos. Entonces los forzaban a utilizar vestimentas en particular. Tenían que usar un gorro cónico amarillo o a veces un simbolito circular amarillo que por supuesto en la época nazi se convirtió en la estrella de David. Entonces ese tipo de cosas fue establecida también en la época medieval. Les prohibieron ejercer toda clase de cargos públicos. Un judío no podía pertenecer al gobierno de ninguna parte o inclusive ser miembros de alguna universidad o algo que tuviera contacto con cristianos. Les prohibían también salir en Semana Santa. Durante toda la semana los judíos se tenían que quedar en sus casas, no podían salir a las calles. Y la iglesia en ese momento también empezó a perseguir a los herejes. También, y lógicamente, la iglesia concibió a los judíos como si fueran herejes, lo cual no tiene tampoco ninguna lógica, porque un hereje, por definición, es alguien que creía en algo y después dejó de creer y hizo otra cosa. Y los judíos nunca creyeron en las enseñanzas cristianas, de modo que no tenía ningún sentido llamarlos herejes, pero una vez más los llamaron herejes. Y esto tuvo consecuencias más adelante cuando la Inquisición empezó a perseguir a los herejes muy violentamente y hubo mucha gente que fue quemada en hoguera por eso. La iglesia también tuvo otra cosa que hizo, que fue la conversión forzada de los judíos. Y la razón por la cual hicieron esto es porque en el mundo cristiano, en la teología cristiana, para que un cristiano sea salvado, para que pueda tener su salvación, la concepción cristiana de la salvación, los judíos tenían que ser convertidos al cristianismo. Esto es lo que ellos creían. De hecho, esto todavía está en el catequismo cristiano. Pero el Papa, por supuesto en ese momento existía la Iglesia Católica nada más, inició un proceso a través de padres franciscanos y de otros grupos para forzar a los judíos a ser convertidos. Entonces los forzaban a escuchar sermones, los forzaban a convertirse muchas veces. Por supuesto, en la época de las expulsiones en España y en otros lugares, le dieron una opción muy clara a los judíos, que era o se convertían, o los mataban, o se iban. Básicamente esas eran sus opciones. Después, la iglesia comenzó a perseguir al Talmud. Y empezaron a perseguir al Talmud porque en la época medieval ya la Biblia, el Tanaj, básicamente había pasado casi a segundo plano, porque en el mundo judío el Talmud había pasado a ser más preponderante y las enseñanzas del Talmud eran lo que los judíos de ese momento utilizaban para aprender sobre la religión. Entonces, en el mundo cristiano esto ocasionó un problema, porque para el mundo cristiano el Antiguo Testamento también era sagrado. Pero ya en esta época los judíos no utilizaban el Antiguo Testamento tanto como otrora utilizaban ahora el Talmud. Entonces los cristianos empezaron a perseguir el Talmud. Consideraron que era un libro herético y que también tenía toda clase de cosas problemáticas como magia y otras cosas. Entonces empezaron a perseguir el Talmud y lo quemaban. De hecho, hubo dos episodios importantes de quema del Talmud. El primero fue en Francia, siglo XIII, en donde el Talmud, los cristianos fueron a las casas de miles y miles de personas en todo el país,
requisaron el Talmud y otros libros sagrados, de hecho, y los llevaron a París en muchos cientos de carros y los quemaron ahí. La quema del Talmud en París y luego en Campo de Fiori en Roma tomó como 3 días aproximadamente. Ustedes imagínense cuánto papel hay que quemar para que la hoguera dure 3 días. Después lo que hicieron fue la creación de guetos. Esto también fue en la época medieval, ya hacia finales, en el siglo XVI, se creó los guetos. Y esto fue hecho por la Iglesia Católica porque, de nuevo, la Iglesia concebía a los judíos como perniciosos, como un problema para la mente cristiana. Ellos concebían que los judíos podían pervertir a los cristianos. Entonces, para impedir esto, no solamente les ponían su emblema y los identificaban, sino que los metían en un barrio cerrado, con puertas, en donde no podían salir de noche y donde y ellos no les permitían comprar propiedades o tener propiedades fuera del gueto. Entonces el gueto, de vuelta, comienza como una maniobra de la Iglesia Católica y que existió desde el siglo XVI hasta la época nazi. Los nazis, por supuesto, cuando tomaron el poder, también crearon guetos en muchos lugares en Europa y concentraron a los judíos en esos lugares. Entonces, en el cristianismo, el antisemitismo existió desde un principio. De hecho, en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, que está hecho igual que el Tanaj por muchos libros, pero hay varios de los libros que hicieron inicialmente los evangelios canónicos, así como los Actos de los Apóstoles. Son libros que narran la pasión de Cristo y narran varios episodios que son sagrados para los cristianos. Lo interesante de estos libros es cómo está narrada la historia y cómo se refieren los judíos en estas historias, en estos libros. Y de hecho, el antisemitismo que existe en el cristianismo comienza con los evangelios y comienza con los Actos de los Apóstoles. En esos libros, en esos 5 libros, 4 evangelios y el libro del Acto de los Apóstoles, hay aproximadamente 450 versos antisemitas, lo cual es un promedio de 2 por página. Es mucho. Ustedes imagínense, si hay una persona devota que lee esto semana tras semana, desde que son chiquitos, toda su vida leyendo esto, el cura en la iglesia leyendo esto, tiene que tener una influencia. Era imposible que la población cristiana, que por muchos años, hasta tiempos recientes, era en general analfabeta y simplemente escuchaba todas estas historias narradas por los padres en las iglesias, era imposible que esta gente no terminara odiando a los judíos, porque no solamente estaban los sermones, sino que estaban en la Biblia, para ellos estaba todo esto. También de la forma que se refiere a los judíos, porque en los evangelios, cuando estos libros narran la pasión de Cristo, la detención y después la ejecución de Cristo, no dice el judío mengano, fulano, no dice cosas así, no se refiere específicamente a un grupo, los escribas o el grupo de Sanedrín. No, habla de los judíos. Y durante todo el libro, especialmente en el libro de Juan, habla de los judíos todo el tiempo y lo refieren cientos de veces, muchas veces. Y cada vez que habla de ellos, habla de forma negativa, casi despectiva. Entonces, de vuelta, imagínense, están haciendo una acusación y están refiriéndose a todo el pueblo. El pueblo cristiano, la gente cristiana, acusaba a los judíos también de todos los problemas, de la muerte de Cristo, así como de todos los otros problemas, porque en los evangelios se refiere a aquellas personas que tal vez hayan participado en la ejecución de Jesús de alguna manera, se refiere a todos como los judíos, en forma genérica. Entonces, los padres de la iglesia que aparecieron en el siglo IV, V y VI básicamente de la era cristiana, comenzaron a publicar libros, a escribir libros, en donde se forjó básicamente los cimientos del cristianismo así como lo conocemos hoy. Estos libros básicamente hablan de la teología cristiana y de los dogmas cristianos que se usan, muchos de ellos hasta hoy en día, pero también hablan de forma muy negativa, muy despectiva de los judíos. Varios de estos padres de la iglesia, como San Juan Crisóstomo y San Agustín, de hecho también, Abelardo y otros, son básicamente muy antisemitas. Si ustedes leen los libros o las cosas que escribieron estos hombres,
no difiere prácticamente en nada de lo que escribía Joseph Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el tipo de material al que estaba expuesta la población cristiana durante centurias. También en la Biblia se presenta a los judíos como distintos, a los judíos distintos de Jesús y de los apóstoles. Y esto es interesante también, porque si ustedes vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, La Pasión del Cristo, perdón. En esta película también se ve lo mismo. Los judíos tradicionales que se ven en la película, y esto lo mismo sucede en los libros que fueron escritos en esa época, aparecen como sucios, con los dientes podridos y con la nariz aguileña, huraños, mal peinados y demás, mientras que Jesús y los apóstoles son todos blanquitos de ojos azules, bien peinados, casi anglosajones. Esto, por supuesto, no era real. En la época de esa época no existían los anglosajones en esta parte del mundo. Pero de esta forma fue presentado por Mel Gibson en esa película y en otras obras de pasión similares que fueron presentadas en la historia. En la Iglesia también se presentó el antisemitismo en muchas publicaciones oficiales de la Iglesia. Por ejemplo, en el Vaticano tienen dos periódicos que son prácticamente oficiales. Uno es jesuita, el otro es muy cercano al Papa. Uno se llama El Osservatore Romano, el otro Civiltà Católica. En ambos periódicos, durante muchos cientos de años, se habló en forma muy negativa y muy despectiva de los judíos. El antisemitismo muy prevalente en la masa existía también en el clero, incluyendo a los más altos rangos del clero hasta el Papa. El antisemitismo, entonces el antisemitismo que existía en esta época empezó de vuelta, como una bola de nieve, empezó a agrandarse, hasta que llegó un momento, y esto también basado en algo que está en los evangelios, se empezó a identificar a los judíos con el diablo. No solamente se hablaba de los judíos como demónicos, sino que literalmente en la mente cristiana concebían al judío como si fuera asociado con el diablo, hijo del diablo, emisario del diablo, o asociado con el diablo de alguna manera. Y esto fue también muy importante y muy negativo, porque evidentemente en el mundo cristiano presentaba a Jesús y al diablo como antagonistas. Era una batalla. Y si los judíos estaban asociados con el diablo, entonces eso quiere decir que, por definición, los judíos eran el enemigo también, el enemigo de Jesús. Entonces había que eliminarlo así como había que eliminar el diablo. Por supuesto, cuando surgió la Inquisición, la Iglesia empezó a perseguir a los judíos por esta razón también. En Alemania, en el siglo XIX, la transmisión de la información empezó a tener mucho mayor importancia a través de los sermones. En el populacho, si se quiere, la gente, a pesar de que había mucha literatura antisemita en el siglo XIX en Alemania, la mayoría de la gente no leía estas cosas, mucho menos leía tratados teológicos. De modo que para la mayoría de la gente, para la masa, la forma de transmisión de la información era a través de los sermones que daban los curas en las iglesias. Iban a misa, iban a hablar con el cura, y el cura hablaba mal de los judíos y decía cosas bastante negativas. Les voy a leer dos citas nada más para que tengan una noción de qué tipo de cosas hacían en los sermones en las iglesias. En los lugares en los que los judíos habitan entre los cristianos viven empobrecidos, mientras los judíos les chupan la sangre como vampiros. Y en otro sermón, los judíos se rebelaron como serpientes sagaces que, desde sus escondites, mordían con su veneno mortal, y los descendientes de sus ancestros son un nido de víboras. Para aquellos que hayan leído los evangelios, reconocerán en esto parte del vocabulario que se usaba en los evangelios. En los evangelios se refieren a los judíos en varias oportunidades como serpientes venenosas, y se habla de los judíos en general como un nido de víboras. Entonces, aquí estamos hablando de un sermón en el siglo XIX, prácticamente 1800 años después de que fueron escritos los evangelios, utilizando el mismo tipo de terminología y refiriéndose a los judíos en forma similar. Y de vuelta, en los sermones se hablaba en forma habitual de la característica demónica de los judíos. De vuelta,
se concebía que los judíos eran asociados de alguna forma, estaban asociados de alguna forma con el diablo. Y esto se transmitía no solamente en los sermones, también en la iconografía. Por ejemplo, en Alemania y en muchos otros lugares, de hecho en Europa, existía un icono que se llamaba Judensau en alemán, que es básicamente un cerdo judío. Y lo que era esto era una cerda, básicamente, y había varios judíos alrededor. Uno de ellos típicamente era mostrado como el diablo, con cuernos y pezuñas y todo, pero tenía el simbolito amarillo como todos los judíos en la época medieval. Entonces mostraba a los judíos chupándole las tetas a la cerda y comiendo sus excrementos. Este icono era muy típico y se mostraba en muchos lugares en la Europa cristiana, y de hecho figuras de esta naturaleza todavía existen en muchas catedrales en Alemania y en otros lugares todavía existen. La mayoría ya las eliminaron por razones obvias, pero todavía quedan algunos vestigios de esto, así que si ustedes viajan alguna vez a varios lugares en Alemania, los van a poder ver en las catedrales. Entonces, toda esta enseñanza fue volcada años más tarde en el nazismo. Cuando los alemanes llegaron al poder, cuando los nazis llegaron al poder, casi no tuvieron que inventar nada de lo que dijeron, porque prácticamente todo ya había sido transmitido en el cristianismo antes. Por ejemplo, Hitler se refería habitualmente al carácter destructivo de los judíos, y esto era, de vuelta, muy común en los sermones del siglo XIX, particularmente en Alemania. Tanto la ideología cristiana como la ideología nazi compartían la noción de pueblo elegido, y ambos también compartían la noción de que el pueblo judío, que había sido antiguamente llamado pueblo elegido, ya no era más, y que había sido superado por el cristianismo y que ya era obsoleto y no era necesario. Tanto los cristianos como los nazis obviamente trataron de eliminar a los judíos de distintas maneras, pero ambos trataron de eliminar a los judíos, precisamente por esa razón, porque ambos se consideraban el pueblo elegido y el pueblo judío como superfluo. En el cristianismo se oponía, como decía antes, a Jesús y a Satanás. Era una guerra titánica, una batalla titánica. En el nazismo existía la misma oposición, pero en el nazismo se oponía a los judíos como seres demónicos, en oposición a los alemanes como la raza superior. Habían otros paralelos de esta naturaleza, otras similitudes de esta naturaleza. Vamos a hacer un poquito más corto esto. Bueno, en conclusión, básicamente, la tradición del cristianismo tuvo una influencia muy, pero muy importante en la mente de los alemanes, de los que perpetraron el Holocausto, así como también en la mente de los polacos y los ucranianos y lituanos y otros que también ejecutaron a muchos judíos. Pero esta gente no mató por razones teológicas. Ningún cristiano durante la Segunda Guerra Mundial mató a otro judío, o tal vez casi ninguno, mató a un judío pensando que estaba vengando a Jesús. La mayoría de la gente ya había adoptado otra ideología que tenía que ver más con cosas modernas, como por ejemplo el capitalismo, el comunismo, que Alemania haya perdido la Primera Guerra Mundial y otro tipo de cosas. Pero esto en realidad no era otra cosa que versiones modernas de las viejas acusaciones que habían existido en la época medieval, como la acusación de envenenamiento de pozos de agua, la peste negra y demás. Entonces, la población cristiana, cuando los nazis tomaron el poder, ya estaban preparados para aceptar cualquier mensaje de odio que se adaptara a lo que ellos ya sabían o ya pensaban sobre los judíos. Por eso fue tan fácil, por eso se propagó tan rápidamente la ideología nazi. No solamente en Alemania, sino que en los otros países, que como ustedes sabrán, eran países en su mayoría católicos. En Francia había muchísimo antisemitismo, en Polonia había muchísimo antisemitismo, en Ucrania también. Todos estos lugares tenían el denominador común de que la gente en estos lugares había internalizado las enseñanzas cristianas al punto tal que cuando los alemanes vinieron, ellos muy voluntariamente y de muy buen gusto aceptaron la tarea de ir a matar judíos. Entonces,
hubieron varios factores que hicieron posible la Shoah. No necesariamente esto tiene que ver solamente con los elementos teológicos, pero habían otros elementos también. Por supuesto, los alemanes tenían total y absoluto poder en Alemania. Ellos controlaban completamente la maquinaria del Estado y contaban con la colaboración de toda la población en Alemania, o la gran mayoría de la población, la gran mayoría. Cuando ellos invadieron los otros países, fue igual, la mayoría de la gente estaba ya sea dispuesta a literalmente colaborar en la masacre, en el genocidio, o como mínimo mirar para otro lado. Como mínimo eran participantes o colaboradores pasivos, aunque muchos de ellos fueron activos. Entonces, y la otra cosa que era común, como decía antes, es el antisemitismo que existía en el cristianismo en todos estos países. También fue un denominador común que hizo posible la Shoah. Entonces, en conclusión, a pesar de que hubieron otros factores que hicieron que en la mente de la población la visión fantástica que tenían de los judíos obedece a muchos otros factores, muchos de ellos modernos, muchos de ellos pseudocientíficos, la razón por la cual los cristianos aceptaron todo esto es porque ya estaban preparados para este elemento de odio, porque ya habían internalizado el mensaje que estaba prevalente en el cristianismo, y como consecuencia de ello entonces las enseñanzas antisemitas en el cristianismo fueron un elemento necesario pero no suficiente para la Shoah. Gracias.